Hola de nuevo a todos, ¿cómo estáis? Imagino que deseando volver a la normalidad lo antes posible, pero mientras seguiremos haciendo vídeos para vosotros para que podáis practicar en casa, ¿vale? La sesión de hoy está dirigida al trabajo de glúteo. Entonces, lo aconsejable hacer más o menos unas 20 repeticiones, ¿vale? 2 o 3 series. Yo haré solamente una demostración de cada ejercicio y de sus variantes para así tampoco extenderme mucho en el tiempo, ¿vale? Primer ejercicio. Colocamos los pies cerquita del glúteo, ¿vale? Del culo, la zona lumbar bien apoyada en el suelo, ¿vale? Que no quede aquí espacio entre tu espalda y la esterilla, ¿vale? Esterilla o alfombra, lo que tenéis en casa más a mano, ¿vale? Primer ejercicio, subimos y bajamos contrayendo fuerte el glúteo al subir. Suelto el aire al subir por la boca y lo cogemos al bajar por la nariz. Variantes que podemos hacer de este ejercicio: subir en 2 tiempos y bajar en 2 tiempos. Subo 2 tiempos, bajo 2 tiempos. Vamos a ir principalmente jugando con los tiempos, ¿vale? Podemos subir ahora en 3 tiempos, despacito, y bajamos en 1. Subo, subo, subo y bajo. 1, 2, 3, bajo. Subo, 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 bajo y repetimos igual. Y ahora lo podemos hacer al revés, es decir, subo en un tiempo y bajo en 3 controlando. Y subimos en 1, bajamos en 3. Subo en 1, bajo en 3, subo y bajo. Ahora vamos a mantener arriba, aguantando la contracción, apretando fuerte el culete. Mantenemos, mantenemos, sobre 20 segundos, ¿vale? Y una vez que han pasado los 20 segundos, lo que vamos a hacer es acercar y alejar las piernas. Acerco, alejo. No te olvides de mantener siempre tu glúteo ahí, bien contraído, fuerte. Paramos y hacemos rebotes pequeñitos. Cortitos. Mantén ahí arriba el culo. 4, 3, 2, 1. Vale, bajamos. Podéis agarrar un poquito las piernas ahí, que ayuda a relajar. Vale, podemos hacer todos los ejercicios de antes, pero con las puntas hacia arriba, ¿vale? De esa forma, lo que hacemos es localizar más el trabajo en el glúteo. Recuerda colocar tus pies cerquita del culo y ahí. Haríamos todos, ¿vale? Subir al tiempo, subir en 2 tiempos, bajar en 2 tiempos, subir en 3, bajar en 1, subir en 1, bajar en 3, mantener arriba, acercar y alejar y rebotes pequeñitos. Otra variante, sobre un pie, ¿vale? Un poquito más duro que el anterior. Y hacemos lo mismo. Todas las variantes que hemos visto en el primer ejercicio, pero con un único apoyo. Al tiempo, subir en 2, bajar en 2, aguantar arriba, rebotes pequeñitos. Y lo mismo lo repetiríamos colocando la otra pierna encima. ¿De acuerdo? Y aumentamos un poquito más la dificultad, estirando pierna. Intentamos que los 2 muros estén pegados y las rodillas juntitas, ¿vale? No coloques la pierna aquí, lejos, sino ahí. Rodilla contra rodilla. Y de ahí, sube y baja. Ahí. Y lo mismo que en el ejercicio anterior. Hacemos todas las variantes del primero, pero con una pierna y estirando la pierna de arriba. Y lo mismo, estirando la otra. No te olvides de repetir siempre todos los ejercicios con ambas piernas, ¿vale? Seguimos aumentando la dificultad. Colocamos los 2 pies de quita. Recuerda, tu espalda siempre apoyada. Y de aquí lo que hago es, al subir el culo, estiro una pierna y la otra, ¿vale? Cuando estiramos la pierna, tiene que ir cerquita del suelo. De esta forma, aparte de trabajar glúteo, trabajamos la parte inferior del abdomen, ¿vale? Activamos los abdominales. Y así el ejercicio es un poquito más completo todavía. Variante de este. Quedamos ahí y lo que vamos a hacer es subir pierna en 2 tiempos, bajarla en 2 tiempos.
Recuerda, tu culo siempre arriba, fuera del suelo. Ahí. Subo, bajo. Subo, bajo. Lo podemos hacer, en vez de subir y bajar hacia nosotros, hacerlo lateralmente. ¿Vale? Separar la pierna hacia el lado y volver. Mantén siempre fuerte el glúteo, ¿vale? Bien apretadito. Una más. Y lo mismo lo repetiríamos con la otra pierna. ¿Vale? Acercar y alejar. Y a un lado y al otro. Estos son un poquito más duros que los anteriores. Podéis hacer alguna repetición menos, ¿vale? Si os cuesta mucho. Vale, vamos a cambiar de posición. Nos vamos a colocar ahí, en cuadrúpedo. Vamos a intentar colocar la espalda lo más recta posible. Para ello, si tenéis un espejo donde os podáis mirar, pues mucho mejor, ¿vale? Hombro alineado con muñeca, abdomen siempre contraído. Y lo que vamos a hacer es llevar pierna hacia el pecho y el largo hacia atrás. Estiro, doblo y estiro. Vamos a dejar la pierna arriba estirada y subo, bajo. Contrae fuerte el glúteo al subir. Sube y bajas. Y arriba. Suelta el aire cuando subes pierna, cógelo al bajar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahí, con rebotes pequeñitos. Subo, subo, subo. Lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿vale? Haremos sobre 20 repeticiones de cada ejercicio y hacemos 2 o 3 series, ¿vale? De aquí, mantenemos pierna arriba y sin bajar muslo, doblo y estiro. Doblo, eso es. Venga, me queda poquito. Aguanta ahí. 4 más. 3, 2, 1. Aguanta ahí con pierna estirada y sube fuerte todo lo que puedas. Mantén, mantén. Venga, un poquito más arriba. Aprieta un poquito más. Y último, un poquito más arriba todavía. Ahí. Intenta mantener tu posición, ¿eh? Vale, lo mismo repetimos con la otra pierna, ¿vale? Colocamos el antebrazo, ¿sí? Ahí. Y vamos a flexionar rodilla. La planta del pie la vamos a colocar paralela al techo. Y de aquí lo que hacemos es subir y bajar. Ahí. Rebotes pequeñitos. Cortitos, ¿vale? Sin bajar mucho el muslo. Subo, subo. Venga, un poquito más. 4, 3, 2 y quédate arriba. Aguanta la contracción. Un poquito más arriba. Subo. Y más pequeñitos ahí los rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Pues esto sería todo. Si lo podéis completar además con unas sentadillas, que ya creo que todos conocéis, pues ya sería perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.